Capítulo 1. Era otro día de clases en la Academia Visions, con numerosos estudiantes ocupados en sus asuntos entre clases. Un estudiante en particular estaba sacando unos libros de su casillero, sin ver a un deportista con chaqueta universitaria, quien atrapó una pelota que le lanzó un compañero, y aprovechó para golpearlo accidentalmente con la espalda, tirándolo contra el casillero y rompiéndole las gafas. Vaya, lo siento mucho, pequeñito Parker, dijo el deportista en tono burlón, con una disculpa obviamente falsa. El chico conocido como Parker, mejor conocido como Peter Parker, hizo una mueca al inspeccionar sus gafas, que ahora estaban rotas y agrietadas, lo que significaba que tendría que conseguir unas nuevas. Debido a su apariencia de nerd y sus intereses, era objeto de acoso escolar, siendo su acosador más frecuente el actual capitán del equipo de fútbol, Flash Thompson. Quizás su docilidad o falta de fuerza contribuían a que lo molestaran con frecuencia, pues era sabido que no oponía resistencia. Antes de que Peter pudiera decir nada, apareció una imagen borrosa que apartó bruscamente a Flash mientras una voz femenina gritaba: «Ni se te ocurra tocarlo. ¿Por qué no lo dejas en paz?». El experto en ciencias no necesitaba sus gafas para saber que la voz pertenecía a Gwendolyn Maxine Stacy, más sencilla y comúnmente conocida como Gwen, una de sus mejores amigas desde la infancia. Una chica con actitud punk rock y un corazón de oro. Formaba parte del equipo de gimnasia, era la actual capitana de las animadoras, una baterista talentosa y era excepcionalmente popular. ¿Por qué no? A Parker no le molesta, ¿verdad?, preguntó Flash con tono desafiante, lanzando una mirada a su víctima favorita, casi retándolo a responder. Tengo un problema con eso. Habló una voz masculina detrás del deportista, mientras otro estudiante, también con chaqueta universitaria, apareció detrás de Flash y lo agarró por el cuello, tirando con fuerza y derribándolo al suelo. Entonces, el recién llegado le arrebató el balón de las manos y lo apretó con fuerza hasta que reventó y se desinfló. «Oye. Era autografiado», gritó el abusador consternado al ver cómo le destrozaban el balón. «¿No se siente bien que te rompan las cosas, Flash?», preguntó la nueva voz con un gruñido mientras Gwen le sonreía con suficiencia al recién llegado. Su mejor amigo, Peter, también lo reconoció. ¿Quién en la escuela no lo reconocería? Era nada menos que Naruto Uzumaki Staky. El hermano gemelo de Gwen. Naruto es un estudiante con un talento físico y académico excepcional, además de ser extremadamente popular y querido tanto por profesores como por alumnos, con algunas excepciones, claro. Era una estrella emergente en los equipos deportivos, especialmente en el de fútbol, hablaba varios idiomas con fluidez y era un talentoso guitarrista y cantante que solía tocar con su hermana, con quien formó su propia banda. También era conocido por su personalidad relajada, amigable y leal, lo que contribuyó a su popularidad. El adolescente bigotudo podía ser tu mejor amigo para siempre, o tu peor enemigo si intentabas traicionarlo o herir a sus amigos. Incluso circulaban rumores de que el entrenador del equipo de fútbol estaba considerando nombrar a Naruto capitán, un rumor que irritó enormemente al actual capitán, Flash Thompson. Curiosamente, nadie parecía saber cuál de las gemelas Staky era la mayor. Ni siquiera las propias gemelas ni su padre parecían saberlo. Muchos creían que esto se debía a algún extraño contratiempo o error administrativo en su nacimiento. Sin embargo, algo que sí era cierto era que las gemelas nunca se separaban mucho tiempo. Diablos. Gwen se apuntó al equipo de animadoras específicamente para apoyar a su hermano durante sus partidos. Eran 2 gotas de agua, eso sin duda. Peter dejó de cavilar al ver a Flash levantarse y sacudirse la chaqueta mientras miraba con desprecio al adolescente bigotudo. No te metas en mis asuntos, Uzumaki. Solo estaba bromeando. El matón deportista habló a la defensiva, ganándose la burla de Naruto. Golpear a un tipo indefenso y romperle las gafas, que literalmente necesita para ver con claridad, no es lo que yo llamaría jugar. Eso me recuerda que oí en algún sitio que los abusadores se meten con los más débiles o con los que no se defienden por sus propias inseguridades e incompetencias. Me pregunto de qué debilidad viene esa tuya, preguntó Naruto al final, arqueando una ceja. Su pregunta hizo que su compañero Hawk se resistiera de inmediato y pareció cubrirse de sudor frío. Luego adoptó una expresión de mal humor y se metió las manos en los bolsillos antes de marcharse derrotado, refunfuñando algo en voz baja. Parecía que el rubio patilludo había tocado un punto muy sensible, lo que ahuyentó al abusador. ¿Estás bien, Pete? Parece que te dieron muy fuerte, preguntó el hermano gemelo preocupado mientras se giraba hacia su amigo, con el genio de la ciencia ajustándose las gafas rotas, probablemente intentando acomodarlas para poder ver un poco mejor. Estaré bien.
Por suerte, mis gafas están aseguradas, murmuró Peter mientras seguía recogiendo sus libros de texto, con un tono derrotado. Esto hizo que los gemelos intercambiaran miradas por un instante, preocupados por su amigo. Oye, Peter, no deberías dejar que tipos como Flash te manejen. Deberías contraatacar de alguna manera. Gwen habló con ánimo, intentando darle un consejo muy necesario para que su amigo de la infancia finalmente se pusiera firme. No. De ninguna manera podría enfrentarme a Flash y ganarle. Peter habló con voz abatida mientras negaba con la cabeza. No se trata de ganar en sí. Se trata de tomar una postura. Los abusadores son cobardes e inseguros por naturaleza. Siempre atacan a quienes no pueden o no quieren defenderse. Solo tienes que demostrarles que no les tienes miedo. En segundo lugar, no necesitas usar los puños. A veces puedes derribar a alguien solo con tus palabras. Hay una razón por la que dicen que la pluma es más poderosa que la espada. Naruto explicó con calma, con la esperanza de convencer a su amigo. La única respuesta del adolescente con gafas fue un largo suspiro antes de cerrar su casillero y marcharse con sus libros. Me estoy preocupando por Peter. Es un buen chico, quizá demasiado, pero no se merece esto. Gwen le habló a su hermano gemelo, preocupada, en japonés. Desde pequeño, Naruto aprendió japonés como segunda lengua, al igual que su gemelo. Ambos solían comunicarse en su segunda lengua para mantener sus conversaciones en privado cuando no querían que nadie los espiara. El gemelo bigotudo asintió y respondió, sí. Sé a qué te refieres. Peter ha estado conteniendo sus verdaderos sentimientos. Me preocupa lo que pueda pasar cuando la botella se rompa. Quizás deberíamos intentar hablar con él de nuevo cuando esté de mejor humor. Podríamos intentarlo de nuevo mañana durante la excursión escolar. El baterista rubio asintió, ya que la excursión escolar sería a un laboratorio dirigido por el Dr. Kurt Connors, un científico al que su mejor amigo admiraba y que a menudo lo inspiraba. Si una excursión así no lo animaba, nada lo haría. Entonces, la semana que viene hay un partido importante. ¿Tienen algo de cierto esos rumores de que te nombraron capitán? Le preguntó a su gemelo, volviendo al inglés, y le dio un codazo en las costillas de forma amistosa, intentando cambiar de tema para animar el ambiente. No lo cuentes, pero el entrenador lo está pensando mucho. Dependiendo de mi rendimiento en el partido, podría confirmar su decisión. El gemelo bigotudo habló con una gran sonrisa, aún en japonés, ya que no quería que nadie escuchara esa información. ¡Genial! Me aseguraré de que el equipo te anime con más fuerza durante el partido. Papá también estará allí. Prometió venir y está decidido a cumplirlo esta vez. Respondió con una gran sonrisa y un guiño amistoso. Ser la capitana de las animadoras tenía algunas ventajas, como favorecer a ciertas jugadoras, como a su hermano cuando estaba en el campo, lo que no hacía más que aumentar su popularidad. Por supuesto, el equipo tampoco se opuso en absoluto al trato especial, pues todos esperaban que les hiciera ganar puntos con el gemelo bigotudo. Al fin y al cabo, había muchas chicas e incluso algunos chicos que deseaban ligar con él, con muchas ganas. Me alegra saberlo. Siempre me alegra que papá venga a verme jugar. Es un placer tener su apoyo. Naruto habló con una sonrisa mientras se ajustaba la chaqueta. Su pareja fingió dolor y puso mala cara. Au. ¿Y tu hermana gemela? ¿Acaso mi apoyo no significa nada para ti? Le preguntó con un temblor en el labio, y sus ojos se volvieron como los de un cachorro herido, lo que hizo que su hermano negara con la cabeza y le diera un puñetazo juguetón en el hombro. Pensé que era obvio, imbécil. Respondió con un tono lleno de falsa ira y frustración. Los gemelos se rieron mientras se dirigían a su siguiente clase. Ambos entraron a su clase de matemáticas y ocuparon sus respectivos asientos en la última fila, convenientemente uno al lado del otro. En la pizarra había un cartel que decía examen hoy. Lo que hizo que muchos estudiantes se estremecieran de consternación, pues habían descuidado el estudio. Una vez que se abrió la clase y se repartieron los exámenes, los estudiantes comenzaron a trabajar en sus respectivos trabajos. Naruto parecía repasar el material con aparente facilidad, mientras que su hermana le pisaba los talones hasta que se atascó en una pregunta. Lo miró de reojo y golpeó el escritorio con el lápiz 4 veces para llamar su atención. Él la miró, lo que la impulsó a empezar a hablarle en lenguaje de señas americano, otro idioma que aprendió para comunicarse en privado con él por si no podían hablar en voz alta ni escucharse. También era útil para hablar en clase cuando necesitaban ayudarse mutuamente, aunque normalmente era Naruto quien ayudaba a Gwen durante un examen. Recuérdame. ¿Cuál es la fórmula para resolver la pregunta 9? Me quedo en blanco.
Señaló a su gemelo, quien simplemente se rió entre dientes, negando un poco con la cabeza, lo que la hizo poner los ojos en blanco y hacer un gesto de frustración fingida. Vamos. No todo el mundo tiene memoria eidética. Imbécil. Esto lo hizo reír un poco más mientras le guiñaba el ojo con picardía y comenzaba a responder con señas. Vale, vale. No hace falta recurrir a insultos. Simplemente divide entre x, luego saca la raíz cuadrada de ambos lados y divide eso por el valor de n. Te lo agradezco. No entiendo por qué necesitan complicar tanto las matemáticas. Respondió en lenguaje de señas antes de volver a sus tareas, decidida a terminar el examen antes de que se acabara el tiempo. Ella y su gemela terminaron muy por delante de los demás estudiantes de su clase. A medida que más estudiantes terminaban sus trabajos, la asistente del profesor recogía los trabajos completados para calificarlos. No tardó mucho en sonar el timbre, anunciando el final de la clase y del día escolar. Todos los alumnos se acercaron al escritorio del profesor, recogiendo sus respectivos exámenes, muchos de ellos quejándose por sus bajas calificaciones o con aspecto aliviado por haber aprobado. Cuando llegó el turno de los hermanos Stucky, el profesor los recibió con una gran sonrisa, les entregó los exámenes y dijo: una vez más, los gemelos Wonder rinden a su nivel habitual. Revisaron sus exámenes y descubrieron que ambos habían obtenido calificaciones perfectas, aunque en el caso de Gwen, fue gracias a la ayuda de su hermano. Tomaron sus papeles y salieron para tomar el autobús a casa. El hermano bigotudo caminaba por los pasillos con las manos entrelazadas tras la cabeza, fijándose en varios volantes y carteles que promocionaban el baile escolar del mes siguiente. ¿Tienes ganas de ir al baile? ¿Sabes con quién irás? Le preguntó Gwen a su hermano, quien se encogió de hombros con expresión pensativa. Aún no lo he decidido. Mi casillero está a reventar de invitaciones y solicitudes. Es un poco difícil elegir. La popularidad tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Respondió con una risa seca, y su hermana rió disimuladamente mientras asentía. Ella también había recibido varias invitaciones, estaba pensando en invitar a Peter al baile, como amigo, claro, respondió ella, y sus palabras hicieron que su hermano asintiera con aprobación, pues estaba seguro de que a Peter le gustaría que lo invitara a salir con sus mejores amigos. Creo que es una buena idea. Odiaría que Peter se quedara fuera. También he estado pensando que quizás deberíamos invitarlo a nuestra banda. Creo que podría tocar el keitar de maravilla con un poco de práctica. Naruto habló con su hermana, y enseguida le gustó la idea, ya que sería bueno incluir a su amigo en algunos de sus intereses y tal vez animarlo a diversificarse un poco más. Al salir, Naruto gimió levemente al sentir como si se le partiera la cabeza, lo que le hizo llevarse una mano a la frente. Le zumbaban los oídos y sentía un fuerte latido en el cerebro. Al ver su incomodidad, Gwen comenzó a masajearle las sienes con suavidad. ¿Te está pasando otra vez, verdad? ¿Otro dolor de cabeza? Le preguntó, ya que había estado sufriendo fuertes dolores de cabeza y migrañas durante los últimos meses. Sí. Pero este no es tan malo. Respondió mientras el dolor comenzaba a disminuir mientras su gemelo seguía calmándolo, haciéndolo suspirar de alivio al pasar. La primera vez que tuvo uno de estos dolores de cabeza, sintió casi como si un martillo neumático amenazara con partirle el cráneo. El dolor era tan intenso que se desplomó en el suelo en medio de una cena familiar y comenzó a gritar de dolor, llorando desconsoladamente y rogando que parara. Lo único que Gwen pudo hacer por él en ese momento fue abrazarlo y tratar de consolarlo mientras su padre llamaba a una ambulancia. Fue un momento muy aterrador para los Stucky, especialmente para Naruto. Los médicos le hicieron todo tipo de pruebas y escáneres, pero no encontraron nada físicamente malo. Solo pudieron recetarle medicamentos para aliviar el dolor cada vez que se intensificaba. El gemelo bigotudo metió la mano en el bolsillo y se bebió la medicina para aliviar el dolor. Su hermana le rodeó los hombros con el brazo para sostenerlo mientras lo llevaba a un banco cercano para que recuperara el aliento. El autobús no saldría hasta dentro de un rato, y aunque lo perdieran, aún podrían caminar a casa. Uf. No sé por qué sigue pasando esto. Murmuró Naruto molesto, aunque afortunadamente, sus dolores de cabeza fueron disminuyendo poco a poco, para su alivio. Una vez que el dolor finalmente desapareció, aguzó el oído mientras miraba hacia una esquina lejana y fruncía el ceño. Su hermana, al notarlo, arqueó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Ves algo que no te gusta? Le preguntó, ganándose un pequeño asentimiento de su hermano mientras se levantaba con las manos en los bolsillos. Sí. Ya veo a Lee Zion charlando con Flash. Le está diciendo que sus padres no estarán en casa el fin de semana.
Naruto señaló a la pareja, lo que hizo que su hermana entrecerrara los ojos y viera que su hermano tenía razón. Estaba bastante lejos, pero apenas podía distinguir los rasgos de sus compañeros. Maldita zorra. Creí que estaba con Harry Osborn. Espera, ¿se oye lo que dicen desde aquí? Le preguntó Gwen a su hermano, quien asintió y se giró hacia la escuela con los ojos entrecerrados. Sí. Últimamente, he podido oír cosas que antes no podía. También puedo ver cosas. Por ejemplo, ahora mismo veo a Harry Osborn hablando con nuestro amigo Peter, pidiéndole clases particulares. Parece que Peter también está bastante abierto a la idea. Siempre le ha gustado ayudar a los demás a aprender y crecer, dijo el gemelo bigotudo mientras describía lo que veía dentro de la escuela, complacido de ver que el experto en ciencias tenía una conversación cordial con Harry. No había hablado a menudo con el chico Osborn, pero a pesar de ser de una familia adinerada y heredero del Imperio Oscorp, parecía un buen tipo. ¿Dices que ahora puedes ver a través de las paredes? Rayos. ¿Qué sigue? ¿Vas a decirme que eres el último hijo de un planeta alienígena muerto que se desintegró? Espera, ¿no has intentado espiar en las duchas de chicas ni nada? Le preguntó en tono burlón, aunque en lugar de tomarle la broma, su hermano la fulminó con la mirada. Por favor, Gwen. Hablo en serio. No sé qué está pasando ahora mismo, declaró el gemelo bigotudo mientras sacaba su teléfono inteligente y consultaba su historial de búsqueda de internet. He intentado investigar qué podría estar pasando. Busqué personas que desarrollan o muestran signos de poderes y el término mutantes aparece con bastante frecuencia. Mutantes. Un término cada vez más común a medida que más personas desarrollaban habilidades especiales. Por lo que sabían, los mutantes eran esencialmente humanos bendecidos, y a veces maldecidos, con un gen especial que les permitía adquirir poderes al alcanzar cierta etapa de desarrollo. Mucha gente temía a los mutantes y sus capacidades, y los movimientos antimutantes más fanáticos exigían capturarlos, encerrarlos en una prisión especial o incluso matarlos. La mayoría de los mutantes eran simplemente personas que intentaban vivir y sobrevivir, igual que cualquier otra persona. Aunque se decía que una secta de ellos también se estaba radicalizando. Un tema en el que el baterista Rubio no quería profundizar. Era un crimen existir. Era un pecado simplemente nacer diferente. Gwen negó con la cabeza de inmediato y le habló a su hermano con voz tranquilizadora. Oye. Todo va a estar bien. Mutante o no, sigues siendo mi hermano y mi media naranja. Te querré siempre. Con poderes o sin ellos. Pase lo que pase, lo resolveremos y todo estará bien. Además, nuestro padre es capitán de policía. Él también puede ayudarte a protegerte. Sonrió levemente y abrazó con cariño a su gemelo, feliz de haber sido criado en una familia tan amorosa con la mejor hermana imaginable. Sin ella y su padre, su vida probablemente habría sido un pozo inimaginable de desesperación y soledad en un mundo cruel e implacable que probablemente lo usaría como felpudo. Su nariz se crispó al percibir el olor a quemado. Casi por instinto, notó que provenía de un complejo de apartamentos cercano. Su mirada atravesó las paredes al ver a una familia viendo la televisión junta, nada fuera de lo común hasta el momento, pero seguía teniendo la persistente sensación de que algo andaba mal. Intentó identificar el origen de ese hedor a quemado y entonces vio que en una de las habitaciones había un enchufe quemado. En el enchufe quemado había un cargador de teléfono parcialmente enchufado con una moneda atrapada entre las clavijas parcialmente expuestas y el propio enchufe. Reconoció que se trataba del llamado desafío del enchufe. Una tendencia extremadamente peligrosa que había surgido en redes sociales. Parece que alguien lo vio en internet, le pareció genial y decidió probarlo, posiblemente un niño o adolescente, que desconocía los peligros. Miró a través de la pared donde estaba conectado el enchufe quemado y vio que se estaba formando un incendio entre las paredes. Gwen, creo que tenemos que llamar a los bomberos. Rápido. Va a haber un incendio eléctrico. El adolescente bigotudo advirtió a su hermano, quien pareció un momento confundido por su declaración. Abrió los ojos de par en par al ver que el incendio eléctrico del edificio comenzaba a extenderse rápidamente por las paredes. No tardaría en incendiarse todo el lugar. Sus instintos protectores se activaron y salió disparado, mientras su hermana gritaba, «Naruto. Espera». Pero no la escuchó mientras corría hacia el complejo de apartamentos a una velocidad que ni siquiera un velocista olímpico podría aspirar a superar, y mucho menos igualar. Aplastó la puerta principal del complejo con los hombros y activó la alarma contra incendios, casi arrancándola de la pared cuando empezó a sonar con fuerza.
Luego corrió escaleras arriba hacia el apartamento donde se originaba el incendio, llegando fácilmente a su destino en cuestión de segundos y encontrándose frente a la puerta del apartamento que pronto sería quemado mientras comenzaba a golpear la puerta con el puño. Fuera. Fuera. Todos fuera. Fuego. Fuego. Gritó casi frenéticamente. Centró la vista en el interior del apartamento y vio que las llamas ya se habían extendido rápidamente. La familia ya descendía por una escalera de incendios. Gracias a Dios. Ya que estaban a salvo, mejor que saliera, hasta que una explosión lo derribó, haciéndolo volar hacia atrás por el pasillo. Rodó varias veces antes de aterrizar y levantarse rápidamente, dándose cuenta de que el fuego debía de haber afectado a una tubería de gas. Oyó un gemido en el piso superior y volvió a enfocar la vista. Vio que una pareja de ancianos yacía en el suelo, probablemente inconscientes por la explosión. Entrecerrando los ojos, subió rápidamente las escaleras de nuevo hacia el apartamento donde la pareja estaba atrapada y derribó la puerta de una patada, que casi se partió en dos al entrar. El rubio patilludo levantó rápidamente a la pareja inconsciente y se los echó a los hombros como si fueran sacos de patatas. No fue precisamente la forma más delicada, pero no tuvo tiempo para una más cómoda, dado que el fuego empeoraba a cada segundo. Aguzó el oído al oír las sirenas que se acercaban, lo que le indicó que la ayuda estaba en camino. Eso era bueno. Esta gente necesitaría atención médica, y rápido. Con un gruñido de esfuerzo, bajó corriendo las escaleras y salió del complejo, encontrándose en la calle, donde se veía a los residentes y curiosos reunidos afuera observando cómo el edificio ardía en llamas. Cuando salió del edificio, cargando a la pareja de ancianos sobre sus hombros, la gente solo pudo mirarlo con asombro, hasta que de repente rompieron a aplaudir y comenzaron a grabarlo, elogiándolo por su audaz rescate. De entre la multitud, su hermana Gwen logró liberarse de la masa de cuerpos apiñados y se abalanzó sobre su hermano, rodeándolo con los brazos. Se alegró de ver que su hermano estaba sano y salvo cuando lo soltó, permitiendo que algunas personas amables y serviciales los bajaran de los hombros del gemelo bigotudo y los llevaran a las ambulancias que se acercaban. Entonces los gemelos intercambiaron miradas y ahora solo sabían una cosa. Tenían mucho que explicarle a su padre. Más tarde. La residencia está aquí. Un joven valiente evitó hoy un desastre al detectar las señales reveladoras de un incendio. De tal palo tal astilla, el hijo del reconocido y respetado capitán George Stacky demostró a la ciudad su abnegación y heroísmo. Conoce a Naruto Uzumaki Stacky, el galán de la Academia Vision, un estudiante ejemplar y trabajador, y miembro indispensable del equipo de fútbol de su escuela. Naruto vio las primeras columnas de humo y rápidamente dio la alarma, arriesgando su vida para evacuar a una pareja de ancianos que habían caído inconscientes tras la explosión causada por el incendio. Aquí podemos ver imágenes del joven llevando a la pareja a un lugar seguro, un presentador de noticias informó, revelando una grabación del aparente rescate captada con la cámara de un teléfono inteligente. Los gemelos vieron las noticias con el padre sentado a su lado, quien también observaba la historia. Había oído hablar de lo sucedido por algunos de sus amigos del departamento de bomberos, pero verlo realmente... Dios mío. Si su hijo no hubiera elegido el fútbol americano, sin duda sería una excelente incorporación a la policía o a los bomberos y rescate. Estoy tan orgulloso de que hayas salvado a esa gente y de que dieras la alarma. Ojalá no te hubieras puesto en ese peligro, dijo George mientras tomaba un sorbo de café, con la voz llena de orgullo y un ligero regaño, pero sobre todo orgullo, mientras le daba una palmadita en el hombro a su hijo. Los gemelos intercambiaron miradas y asintieron juntos antes de que el adolescente bigotudo se volviera hacia su padre. Sí. Lo sé, papá. Yo no podía quedarme de brazos cruzados. No estaba pensando, solo actué. Vi de dónde provenía el fuego y corrí más rápido que nunca. Más rápido de lo que una persona normal podría correr. Destrocé una puerta como si fuera de cartón mojado. Naruto habló, intentando explicar sus nuevas habilidades, pero le costaba encontrar las palabras adecuadas. Quizás aún no había asimilado del todo la realidad de la situación. Claro que viste de dónde venía. Viste el humo, ¿verdad? Corriendo rápido y destrozando puertas. Tu entrenador me dice que rápidamente te convertiste en su mejor jugador. Combina tu destreza física con un subidón de adrenalina, es imposible saber lo que puedes hacer, dijo George, sin comprender del todo lo que su hijo intentaba decir. El adolescente bigotudo suspiró y luego miró un atizador de hierro que guardaban junto a la chimenea, pensando que mostrarlo daría mejores resultados que simplemente contarlo.
Lo tomó y comenzó a doblarlo y torcerlo con asombrosa facilidad, como si fuera de goma blanda o masilla. Su padre y su hermana lo miraron con asombro, y Naruto le pasó el atizador doblado a su padre. George intentó doblar el atizador de hierro para devolverle su forma original, flexionando los músculos con el esfuerzo. Como era de esperar, el capitán estaba en buena forma física y sabía cómo comportarse, lo cual era prácticamente un requisito al tratar con el elemento criminal. Sin embargo, por mucho que lo intentara, el terco trozo de metal se negaba a ceder. Cada día me vuelvo más fuerte y rápido. Y esto también está aquí, dijo el rubio patilludo mientras fijaba la mirada en el metal ahora doblado. Sus ojos brillaban con un tono naranja mientras la sección central del atizador se ponía al rojo vivo hasta que se derritió y se partió. ¡Guau! Solo lo miraste. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó George mientras miraba entre los dos trozos de hierro que tenía en la mano, mientras su hijo reía levemente. Si me concentro lo suficiente, puedo quemar cosas, como acabas de ver. También puedo ver a través de las paredes. Así es como supe del fuego, y mi oído y olfato también están agudizados. Ese truco de la visión de calor lo aprendí por accidente. Estaba haciendo una tarea bastante complicada y, sin querer, agujereé algunos papeles con la mirada, y también quemé mi escritorio. Explicó el adolescente bigotudo mientras se rascaba la mejilla con un dedo. Ahora que lo pensaba, sus dolores de cabeza y migrañas cobraban más sentido. Probablemente se debía a una sobrecarga sensorial causada por sus sentidos agudizados cuando sus poderes empezaron a manifestarse. Me dijiste que fue por un accidente químico. Sabía que mentías. Lo sabía. Gritó Gwen señalando con el dedo a su hermano, quien simplemente levantó las manos en señal de rendición. Por lo que puedo imaginar, creo que soy uno de esos mutantes que no paran de mencionar en las noticias y cosas así, dijo Naruto con un suspiro mientras él y su hermana evaluaban la reacción de su padre. El capitán de policía permaneció en silencio mientras apartaba las mitades del atizador. Su padre se pasó una mano por la cara y suspiró profundamente. Temía que llegara este día, dijo George, y sus palabras hicieron que los gemelos se miraran confundidos. ¿Su padre lo sabía? ¿Cómo? ¿Acaso sabía que Naruto desarrollaría poderes? La verdad es que esperaba que nunca tuviéramos que hablar de esto. No pensé que importara mucho, o quizás temía que cambiara las cosas. Aún así, tienes derecho a saber la verdad, sobre todo con los cambios que estás atravesando. Hijo, la verdad es que eres adoptado, dijo el capitán mientras entrelazaba los dedos, una declaración que sorprendió a los hermanos. ¿Adoptados? Repitió Naruto como un loro y luego empezó a balbucear mientras él y Gwen se miraban, mientras la rubia bigotuda balbuceaba. Pero, ¿cómo? La gente nos ha llamado gemelos desde que tenemos memoria. Esa fue una suposición que la gente asumió por sí sola cuando los presenté como hermano y hermana, una suposición que permití que continuara y me abstuve de corregir. Pensé que si la gente asumía que eran gemelos, evitaría que preguntaran sobre sus verdaderos orígenes. Pensé que sería mejor y más seguro para ustedes así. Pensé que la ignorancia sería una bendición. Puede que no tengan mi sangre, pero siguen siendo mi hijo. Siempre lo serán, explicó George con una sonrisa melancólica, arrepentido de haber mantenido esa mentira durante tantos años. Papá, murmuró Naruto. El rubio bigotudo derramó una lágrima antes de secársela y sollozar, feliz de que su padre tuviera la bondad de acogerlo como hijo. Estaba feliz de formar parte de una familia como esta. Aunque no tuvieran parentesco de sangre, seguían siendo su familia y los amaba. Gwen le rodeó los hombros con un brazo, hundiendo la cabeza en su cuello para hacerle saber que estaba ahí para él, lo que lo hizo llorar aún más al rodearla con el brazo. Entonces, si no somos parientes y en realidad fui adoptado, ¿de dónde vengo? ¿Qué pasó con mis padres biológicos? Preguntó el hermano bigotudo con curiosidad. Una pregunta válida, sin duda. El capitán cruzó los brazos y comenzó a contar cómo encontró al que sería su hijo. Fue hace unos 16 años. Era una noche oscura, tormentosa y lluviosa. Recibí una llamada diciendo que mi esposa Ellen estaba de parto. Conducía al hospital a toda velocidad, y de repente, se oyó un fuerte bang y vi un destello de luz. Pensé que alguien había recibido un disparo en un robo o algo así. Salí del coche de un salto y fui a investigar, y allí te encontré, Naruto. Un bebé, envuelto en una manta empapada de sangre. Tenías un brillo extraño, una especie de aura carmesí. Entonces empezaste a llorar y el aura se desvaneció. Te recogí y revisé si tenías alguna herida, y vi señales de que habías nacido recientemente. Te habían cortado el cordón umbilical. Naturalmente, te llevé conmigo al hospital. Todo en un mismo lugar.
Haría que te examinaran, dejaría que las autoridades competentes se encargaran del resto y estaría presente para mi esposa cuando diera a luz a nuestro hijo. Todo iba bien. Los médicos y enfermeras te examinaron y encontraron que estabas en perfecto estado de salud. Decidí vigilarte. Supongo que me sentí responsable desde que te encontré, te abracé mientras esperaba el parto de mi esposa. Lloraste y lloraste sin parar. No parecía haber forma de evitar que lloraras a mares. Finalmente, me enteré de que mi esposa, Ellen, había dado a luz a una niña. Te llevé conmigo para saludarla a ella y a mi nueva hija. No sé por qué, simplemente lo hice. Cuando llegué, Ellen acunaba a nuestra bebé, nuestra Gwen, que también lloraba. Me miró a mí y luego a ti. Parecía confundida, un poco mareada, mientras decía, ¿gemelos? Los médicos no me dijeron que eran gemelos. Fue entonces cuando pude abrazarlos por primera vez. En cuanto los abracé, dejaron de llorar de inmediato y empezaron a sonreír y a hacer ruiditos de alegría. Fue entonces cuando supe que estaban destinados a estar juntos. No sabía por qué en ese momento, pero de alguna manera supe que no estaban destinados a estar separados. Poco después de que Ellen falleciera, el parto fue demasiado para ella. Aún así, los tenía a ambos, así que los acogí en Naruto y decidí criarlos junto con Gwen. Había una nota pegada a tu manta. Estaba escrita en japonés, así que tuve que buscar a alguien que la tradujera. La nota era un nombre, tu nombre, Naruto Uzumaki. Intenté encontrar a tus padres, de verdad. Tenía preguntas para ellos. Quería saber por qué abandonaron a su bebé, quería saber sobre ese brillo rojo, pero nunca pude encontrar rastro de ellos. Al final, decidí que no importaba, ya que seguías siendo mi hijo. Verte crecer junto a Gwen fue una alegría que siempre llevaré conmigo. Ambos eran hermosos, brillantes, amigables, alegres, perfectos. Los mejores hijos que cualquier padre podría desear. A veces me pregunto sobre ese brillo, aún hoy, preguntándome si lo había imaginado o si era real. Sea como sea, creciste para ser un niño perfectamente feliz y normal junto a tu gemela. Pensé que eso sería más que suficiente, ahora parece que estás adquiriendo poderes. No sé si ese brillo tiene algo que ver, pero siempre supe que eras especial, wow. Fueron las únicas palabras que los hermanos pudieron pronunciar al escuchar la historia, ambos parpadeando con asombro y asombro. Desafortunadamente, esto dejó a Naruto con muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué fue de sus padres biológicos, o al menos de su madre? ¿Por qué lo habían dejado solo y abandonado? ¿Qué era ese brillo extraño que vio su padre? Esto es, bueno, mucho que asimilar, murmuró la baterista, y sus palabras reflejaban a la perfección los pensamientos de su hermano. Ambos se miraron a los ojos, llegando a un acuerdo en silencio. Aunque no tuvieran parentesco de sangre, seguían siendo hermanos gemelos. Dos caras de la misma moneda. Ninguno se sentiría completo sin el otro, pues solo se amaban incondicionalmente. ¿De verdad tenía que cambiar algo entre ellos? Lamento haberte ocultado la verdad. De verdad que sí. George se disculpó con su hijo, quien simplemente asintió y le dedicó una cálida sonrisa. No te preocupes, papá. Lo entiendo todo. No podría pedir un mejor padre ni una mejor hermana. Aún así, no puedo evitar preguntarme, Naruto habló y se detuvo a media frase, como si estuviera reflexionando en silencio. ¿No puedes evitar preguntarte sobre tus padres y tus poderes? Ojalá pudiera contarte más, de verdad. No sé exactamente de dónde vienes ni por qué tienes estos poderes, pero algo sí sé. Que viniste a esta buena tierra y fuiste bendecido con todos tus dones y talentos, que puedes hacer todas las cosas increíbles de las que eres capaz por una razón. No sé cuál es exactamente, pero me gusta pensar que es por una buena razón. George habló con una sonrisa alentadora. Su hijo sonrió levemente y asintió. Por algo estaba allí, ¿eh? Su padre, el hombre al que más admiraba, era policía, y uno muy bueno. Un policía que protegía y servía a la gente con todas sus fuerzas y con todas las herramientas a su disposición. Si es así, quizás debería usar mis poderes para intentar ayudar a la gente. Puede que no esté obligado, pero aún así quiero ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Si mis habilidades pueden salvar vidas y proteger a otros, entonces debería usarlas para hacerlo. Reflexionó Naruto en voz alta mientras se rascaba la mejilla con un dedo. ¿Te refieres a justiciero o superhéroe? Hijo, la ley existe por algo. Si empiezas a tomarte la justicia por tu mano, pronto te meterás en problemas. Si de verdad quieres usar tus poderes para el bien, quizás lo mejor sería que te unieras a la academia de policía.
Conviértete en policía, un protector de la ley, como tu padre, sugirió George, intentando pensar y ofrecerle otro camino a su hijo. Me meteré en problemas de todas formas, sea policía o no. No pretendo infringir la ley por completo. ¿Evitarla? ¿Frenarla? Claro. ¿Infringirla? Jamás. Si te sirve de algo, piensa en mí como un ciudadano preocupado que hace su parte por la comunidad. Dejando eso de lado, si permito que mis poderes e identidad se hagan públicos, eso podría convertirlos en blanco de ataques tanto para ti como para Gwen. Podrían intentar hacerte daño para llegar a mí, ya que se sentirían amenazados por mí y mis poderes o intentarían aprovecharse de ellos. Piensa en todos los radicales antimutantes que puedes ver en las noticias, señaló el adolescente bigotudo. Su padre levantó un dedo y abrió la boca antes de cerrarla rápidamente. Su hijo tenía razón. Si sus poderes se hicieran públicos, la gente empezaría a hacer preguntas para las que ninguno de ellos tenía respuestas reales, lo que sin duda los pondría en peligro. Vamos, papá. Piénsalo. Puede que haya amenazas que la policía normal no pueda controlar sola. También puedo sortear situaciones que tú y los demás policías no pueden, añadió Naruto mientras continuaba con su argumento, y tenía razón. De hecho, existían varias amenazas que la policía normalmente no podía controlar, principalmente las de los superpoderes, cada vez más comunes. ¿Qué mejor manera de luchar contra alguien con poderes que contra alguien que también los tuviera? Muchos superhéroes eran impredecibles, y sería bueno tener al menos uno con quien pudiera contar en caso de necesidad. De ser necesario, podría sustituir a su hijo cuando adoptara su identidad de superhéroe, HRRMMM. No me gusta la idea de que te lances al peligro, pero también sé que eres demasiado testarudo como para que me desanimen. De acuerdo. Si quieres convertirte en un héroe, te apoyaré y te cubriré lo mejor que pueda. Mientras cumplas tu promesa de romper las reglas o sortearlas, pero nunca romperlas, podré hacer la vista gorda y protegerte. Si te pasas de la raya, puede que no pueda hacerlo. George dijo con una media sonrisa, dándole su bendición a regañadientes, mientras su hijo adoptivo asintió con total comprensión, sí. Esto es genial. Mi hermano va a ser un superhéroe. Oh, Naruto. Tienes que dejarme diseñar tu disfraz. Por favor. Por favor. Quiero aportar algo. Si no me dejas diseñar tu disfraz, me volveré loca y te llevaré conmigo gritando al manicomio. Gwen medio gritó emocionada e hiperactiva, lo que hizo que su pareja se encogiera un poco, presintiendo que si intentaba negarle a su hermano, terminaría muy mal para él. Vale. No me atrevería a dejarte fuera, dijo con tono apacible, levantando las manos en señal de rendición para calmar a su hermano, quien lo abrazó con fuerza y lo besó en la mejilla, haciéndole reír un poco y sonrojarse. Luego lo agarró por la chaqueta universitaria y prácticamente lo arrastró a su habitación compartida, mientras su padre reía divertido y saludaba a su hijo con 2 dedos, como diciendo buena suerte. La baterista Punk casi tiró a su hermano sobre la cama y luego se dejó caer sola, adoptando la postura del loto mientras cogía un bolígrafo y un cuaderno de dibujo, ansiosa por empezar a plasmar algunas ideas. Bueno, primero lo primero. Pregúntate, ¿qué impresión quiero causar? ¿Quieres presentarte como alguien oscuro, melancólico e inspirador? ¿O quieres ser más amigable, accesible y, potencialmente, ofrecer esperanza e inspiración a los demás? Le preguntó, ansiosa por escuchar sus aportaciones y hacer realidad sus ideas. Pensó unos instantes mientras se giraba de lado y apoyaba la cabeza en un puño ligeramente cerrado. Era una pregunta muy importante. En muchos aspectos de la vida, la reputación y la forma en que uno se presenta son muy importantes. La primera impresión y todo eso. El gemelo bigotudo se rascó la mejilla y luego dijo, no creo que ser un señor del borde, melancólico y vestido de negro, vaya conmigo. Quiero que la gente se sienta segura a mi alrededor. Optemos por algo más colorido y accesible. Sugirió, y su hermano asintió. De acuerdo. Necesitamos una buena paleta de colores. ¿Se te ocurre algo? Le preguntó mientras tomaba algunas notas. ¿Qué sería lo mejor para su gemelo? Tras pensarlo, Naruto echó un vistazo a unas copias de los viejos cómics del Capitán América publicados durante la Segunda Guerra Mundial, objetos de colección que los gemelos tuvieron la fortuna de encontrar en una venta de garaje. Originalmente, su propósito era inspirar patriotismo en aquellos tiempos y levantar la moral, una forma de que la gente supiera que tenían un protector que luchaba por el bien y se enfrentaba al mal y la tiranía. Quería seguir el ejemplo del Capitán América y ser un faro de esperanza para los demás.
Incluso hoy en día, este hombre era muy respetado e inspiraba a otros. Algunos decían que el héroe de la Segunda Guerra Mundial luchó para servir a su país, y era cierto, pero no lo hizo por el gobierno, sino por la gente que vivía aquí y por un sueño. Un sueño de paz, igualdad y justicia para el prójimo, un sueño que muchos habían olvidado o corrompido para su propio beneficio. Quizás algo como el clásico Capitán América, con rojo y azul. Atrevido y patriótico, sugirió Naruto, y a su hermana le gustó la idea al instante, mientras comenzaba a garabatear y a dibujar algunos bocetos. Me gusta esa idea. Lo sé. Una capa. Necesitas una capa. Añadió con una gran sonrisa, mientras su hermano arqueaba una ceja. ¿Para qué necesito una capa? ¿No estorbará, se enganchará con algo o la agarrará un enemigo? Preguntó con una ceja levantada, convencido de que una capa sería un estorbo. Gwen rió, negó con la cabeza y le habló a su hermano con un tono divertido. Solo tienes que confiar en mí. Las capas son geniales, y mucho más geniales de lo que crees. Imagina lo genial que te verás con una capa ondeando al viento. Explicó y luego hizo un gesto de aleteo con la mano para darle más efecto, simplemente negó con la cabeza y rió un poco, decidiendo confiar en su hermana y seguir adelante, pero sí, una capa seguiría quedando genial. Con algunos retoques, también podría tener usos prácticos. Solo tendría que tener cuidado. Sonrió mientras su hermana seguía dibujando frenéticamente posibles diseños, mientras su hermano negaba con la cabeza mientras le recordaba. Oye. No te agotes. Sé que estás emocionada, pero tranquila. No tenemos que resolverlo todo de golpe. Aparte de eso, no olvides que mañana tenemos clase. ¿La excursión? ¿Hablar con Parker? ¿Te suena de algo? La baterista rubia rió tímidamente y, tras unos cuantos garabatos más, dejó a un lado su cuaderno de dibujo y respondió. Tienes razón. Lo siento. Supongo que me dejé llevar por mi propia emoción. Todavía no puedo creer que mi propio hermano vaya a ser superhéroe. El rubio patilludo captó un dejo de tristeza en su voz, mezclado con alegría, por supuesto. Sin embargo, se preguntó de dónde provenía esa tristeza. ¿Qué pasa, Gwen? Parecías muy entusiasmada con esto. ¿Hay algo que quieras decir? Preguntó, haciendo suspirar a su media naranja, pues no tenía sentido ocultarle nada a su hermano, ya que podían leerse el uno al otro como libros. No sé cómo decirlo, supongo que, siento que quiero contribuir, ser parte de tu proyecto de superhéroe. Siempre lo hacíamos todo juntos. Todo. No sé, pero quizá no quiero sentirme excluida ni abandonada cuando empieces a luchar contra el crimen o algo así. Supongo que solo quiero apoyarte en todo lo que pueda, admitió abiertamente, ganándose una de comprensión de su hermano. Yo también quisiera tenerte a mi lado. Si pudiera, te tomaría como mi compañera en un instante, pero sin tus poderes, podrías estar en grave peligro. No es que crea que no puedas valerte por ti misma, claro. Además, no sé si podría concentrarme en combatir el crimen si estuviera constantemente preocupada por tu seguridad. No te preocupes, te prometo mantenerte al tanto. Podemos encontrar la manera de que nos ayudes, dijo para tranquilizarla, lo que le valió una sonrisa a su hermana, contenta de poder seguir ayudando a su querido hermano. Decidió cambiar de tema y preguntó, ¿crees que podrías ayudar a Peter con tus poderes o algo así? Quizás podrías aparecer con tu disfraz y personaje de héroe y apoyarlo cuando lo molesten de nuevo. Esta pregunta hizo que el gemelo adoptado frunciera el ceño y negara con la cabeza en señal de desaprobación. No. Eso no funcionaría. La situación de Peter no se puede resolver con superpoderes. Necesita aprender a defenderse. Entiendo que no le gusta la violencia y que prefiere usar la inteligencia antes que la fuerza, pero necesita desarrollar agallas o sus problemas no se resolverán. La protección que le demos es solo temporal. No podemos estar con él para siempre. ¿Y si se encuentra con otros abusadores fuera de la escuela? Como cuando consiga un trabajo o algo así y llegue a la edad adulta. Aunque podemos apoyarlo, al final, depende del propio Peter evitar que sus agresores se metan con él, dijo Naruto con un suspiro, deseando que el experto en ciencias fuera un poco más asertivo. Definitivamente deberíamos hablar con él mañana. Ahora bien, hay algo que debemos repasar y que no podemos ignorar, señaló Gwen al final, haciendo que su gemela adoptiva arqueara una ceja. ¿Cuchara grande o pequeña? Le preguntó con una leve sonrisa mientras ella y su hermano, a pesar de tener camas propias, solían acurrucarse juntos en la postura de la cuchara para darse calor y compañía. Era un acto casi sagrado e íntimo para ellos. Empezó de pequeños, buscando protección mutua contra los truenos y relámpagos, pero luego se convirtió en algo casi habitual.
Era algo que nunca superaron del todo, pero que aceptaron con alegría. Yo pido la cuchara grande. Rescindió, con su hermana sonriendo mientras se deslizaba suavemente de su cama y se unía a su hermano en la suya. Los dos se deslizaron bajo las sábanas juntos mientras se acurrucaban, simplemente disfrutando de la calidez y la compañía natural del otro. Nunca entendieron por qué, pero siempre se sentía perfecto acurrucarse así. Era casi tan natural como respirar. El hermano bigotudo besó la nuca de su hermana, haciéndola sonrojar un poco y apretándola contra su pecho. Los dos pronto se quedaron dormidos en una dichosa comodidad y serenidad, esperando con ilusión lo que les depararía el día siguiente. Esperaban poder ayudar de alguna manera a su mejor amigo a encontrar su fuerza interior y su coraje. Al día siguiente, los gemelos subieron al autobús escolar que los llevaría a su excursión. No tardaron en encontrar a Peter Parker, sentado en la parte trasera. Parecía contener la emoción, pues iban a reunirse con el Dr. Kurt Connors y a ver un avance de su investigación. Afortunadamente, parecía que ninguno de los acosadores de Parker estaba en ese autobús. Probablemente estaban en uno aparte. Eso era bueno, ya que les permitiría a los gemelos estar cerca de su amigo y asegurarse de que nadie lo molestara durante el viaje. Querían que su amigo se divirtiera, y cuando pudieran, tendrían un momento a solas para hablar con él sobre cómo defenderse. Aunque podían sacarlo a colación ahora mismo, no querían amargarle el ánimo a Peter, ya que parecía que la Navidad se le había adelantado. Lo dejarían divertirse y disfrutar por ahora. Mientras los gemelos se dirigían a la parte trasera del autobús para reunirse con su amigo, aguzaron el oído al oír los susurros de sus compañeros de clase. Incluso sin la audición mejorada de Naruto, era muy fácil escuchar lo que decían, o al menos hacer una suposición. Todo se relacionaba con su heroísmo en el incendio. Naturalmente, había una mezcla de asombro y admiración por sus valientes acciones, y algo de envidia por aparecer en las noticias. Incluso hubo quienes insinuaron que el director de la escuela planeaba felicitarlo personalmente y ofrecerle una recompensa, posiblemente una placa y un reconocimiento por su altruismo. Además, si antes los admiradores del rubio patilludo lo apreciaban, ahora se les hacía agua a la boca al ver que recibía miradas de muchas estudiantes y algunos hombres, con mucha hambre y sed. Los gemelos ignoraron esto, y Uzumaki se sentó junto al genio de anteojos, con su hermana a su lado, rodeándolo con el brazo. Oye, Peter. Pareces un niño a punto de entrar en una tienda de dulces o algo así. Gwen lo saludó con una risita, lo que provocó que el chico castaño también riera entre dientes mientras se ajustaba unas gafas nuevas y esbozaba una sonrisa casi descomunal. ¿En serio? ¿Puedes culparme? Vamos a conocer al Dr. Connors. Es un genio en genética, sobre todo en mutagénesis. Por cierto, estuviste increíble cuando salvaste a esa pareja. Dijo Peter emocionado, con los ojos casi brillando con una alegría radiante que hizo sonreír a los hermanos, contentos de ver a su mejor amigo tan feliz. Muchas gracias. Corrígeme si me equivoco, pero ha estado investigando un método para transmitir ciertas características deseables de los animales a los humanos. Como la capacidad de ciertos reptiles para regenerar una parte del cuerpo perdida, dijo Naruto, lo que le valió un gesto de aprobación de su amigo, ya que el gemelo adoptado había dado en el clavo. Exacto. Piensa en las aplicaciones. Imagina si la gente pudiera restaurar las extremidades perdidas en accidentes o guerras. Podría revolucionar la industria médica, dijo el niño genio con un brillo en los ojos, aunque los gemelos no compartían su entusiasmo. Si bien poder restaurar completamente las partes del cuerpo perdidas parecía una buena causa, no podían evitar sentirse preocupados por un tratamiento tan radical que básicamente destrozaba las leyes de la naturaleza tal como la conocían. Si bien era natural que la ciencia traspasara ciertos límites, e incluso los derribara, había líneas que no debían cruzarse. Aún así, para ellos era solo una cuestión de opinión personal. Si esta investigación podía usarse para ayudar a la gente, entonces tal vez debería explorarse, de forma segura, por supuesto. Los frenos del autobús empezaron a silbar al iniciar la marcha hacia su destino, mientras el trío de amigos permanecía sentado en un cómodo silencio. Los gemelos empezaron a conversar en lenguaje de señas, haciéndose señas mientras discutían posibles nombres de superhéroe para Naruto para pasar el rato antes de llegar a su parada. Revisaron varios nombres, pero ninguno parecía encajar del todo. Algunos eran demasiado verbosos, otros no encajaban con la imagen que quería proyectar. Los gemelos dieron vueltas un rato, pero no lograron encontrar un nombre adecuado para el nombre de superhéroe de Uzumaki, así que decidieron dejar el tema de lado por el momento.
sobre todo teniendo en cuenta que el autobús se detenía frente a cierto laboratorio. La maestra supervisora ordenó a todos que salieran del autobús, y todos los estudiantes salieron obedientemente y en orden. Los gemelos miraron hacia el segundo autobús y vieron a Flash Thompson y a otros chicos que molestaban a Peter y les lanzaban miradas de advertencia, diciéndoles en silencio que no intentaran nada y que no armaran un escándalo durante el viaje. El mensaje pareció entenderse, ya que Flash y sus amigos fruncieron el ceño y apartaron la mirada de los gemelos Stucky. Una vez que todos los estudiantes estuvieron debidamente reunidos, no tardó mucho en aparecer su guía designado para acompañarlos al laboratorio. Los estudiantes lo siguieron hasta una sala llena de diversos equipos y diversos especímenes de animales, desde conejos y ratones hasta algunas arañas. De pie en medio de la sala, un hombre con bata blanca, al que le faltaba un brazo, saludó a los estudiantes con una sonrisa cálida y acogedora. Bienvenidos, estudiantes de Visions Academy. Me alegra mucho tenerlos aquí. Soy su anfitrión, el Dr. Kurt Connors. Un placer conocerlos. Si lo desean, pueden echar un vistazo unos minutos, pero por favor, no toquen nada ni molesten a los animales. Pueden ponerse un poco irritables con los desconocidos. Los conejos muerden con nerviosismo. El doctor entonces extendió la mano que le quedaba, mostrando algunas marcas de mordeduras en los dedos, lo que provocó risas y miradas de compasión de varios estudiantes. El buen doctor añadió, si lo desean, vengan a hablar conmigo sobre mi investigación antes de empezar la clase. Con gusto responderé cualquier pregunta que tengan si no entienden lo que intentamos lograr. Peter decidió aprovechar la oportunidad para hablar personalmente con el famoso genetista. Se acercó al doctor, seguido de cerca por las gemelas Stucky, que también querían hablar con Connors. El doctor vio acercarse al trío y reconoció al instante a Uzumaki. Preguntó, disculpe la pregunta, pero ¿no es usted el chico que salvó a esa pareja del incendio de ayer? Así es. Naruto Stucky, a tu servicio. Mucho gusto. Mi amigo Peter es un gran admirador. Estaba emocionado por conocerte. El rubio habló con tono educado y señaló a su inteligente amigo, quien parecía a punto de orinarse de la emoción. Un placer conocerte, Peter. Siempre me alegra hablar con un, bueno, fan. El buen doctor habló con tono halagador mientras se frotaba la nuca con una risita. Yo también me alegro de conocerte. He leído todos tus libros. No quiero parecer un adulador, pero creo que tu investigación tendrá un gran potencial en el campo de la medicina, dijo Peter, y sus palabras provocaron una sonrisa de orgullo en el genetista, complacido al ver el potencial de su investigación. Yo también leí algunos de tus libros. Son interesantes. En al menos uno, mencionaste tu época en el ejército como cirujano y perdiste el brazo en una explosión. Fue una especie de momento revelador cuando decidiste intentar encontrar la manera de restaurar las extremidades de las personas, dijo Gwen, lo que llevó al médico a agarrar la manga vacía donde debería estar su brazo amputado. Tienes toda la razón. Daría casi cualquier cosa por poder sostener a mi hijo en ambos brazos y abrazarlo como es debido. Además, la falta de una extremidad es un cambio enorme. No te imaginas la cantidad de veces que he intentado alcanzar una taza de café con el brazo amputado solo para darme cuenta de que ya no está ahí, afirmó Connors con un suspiro, sintiéndose incompleto por la falta de su extremidad, y no solo físicamente. Con todo respeto, doctor, creo que su investigación puede ser beneficiosa, pero tengo ciertas dudas sobre su naturaleza. Naruto habló con tono directo, ganándose una pequeña mirada fulminante de su amigo con gafas y una ceja levantada del ex cirujano del ejército. Naruto. No deberías criticar así el trabajo de alguien, sobre todo si puede ayudar a la gente. Peter habló con desaprobación, pero el doctor lo despidió con un gesto, intrigado por lo que decía la adoptada Stucky. No. Que diga lo que quiera. Estoy abierto a comentarios y críticas constructivas, y parece que nuestro amigo tiene algo que considera importante mencionar. Un buen científico debe considerar su investigación desde todos los ángulos posibles, tanto los beneficios como los perjuicios que pueda causar. Connors habló con paciencia, demostrando que estaba dispuesto a escuchar. El rubio patilludo se aclaró la garganta y luego comenzó a hablar. Si entiendo bien, su objetivo es introducir a un animal en un huésped humano y otorgarle ciertas características, la más obvia, la capacidad de regenerar partes del cuerpo perdidas con la ayuda del ADN de reptil. Creo que mi principal preocupación es que, para que esto funcione, el ADN animal debe sobrescribir parcialmente y asimilarse al cuerpo y la estructura del ADN del huésped, pero ¿qué pasa si el ADN animal comienza a alterar radicalmente al huésped desde dentro?
¿Y si sobrescribe más a un humano de lo previsto y causa posibles mutaciones o complicaciones de salud? Podría resultar peligroso y letal. Una preocupación válida. No te equivocas, es un factor de riesgo. Hasta ahora, los animales han demostrado ser bastante prometedores. Muchos de los que ves en este laboratorio carecían de extremidades y se han recuperado por completo gracias a mi suero, afirmó Connors, señalando a los animales en sus corrales cubiertos de cristal. Por un instante, el Uzumaki escuchó un cambio en el ritmo cardíaco del genetista, lo que le hizo saltar la alarma. ¿Qué pasa con los que no sobrevivieron? ¿Qué les pasó?, preguntó el adolescente bigotudo. Su pregunta aceleró el ritmo cardíaco del doctor, que podía oír el corazón latiendo casi con fuerza en su pecho. Peter fulminó con la mirada a su amigo, disgustado por el rumbo de la conversación, pues parecía que el gemelo bigotudo estaba interrogando al buen doctor. Decidió intervenir y cambiar de tema. Doctor Connors, ¿para qué están aquí las arañas? ¿Cuál es su propósito en su investigación? El ex cirujano parecía aliviado y muy feliz por la oportuna interrupción y respondió. Las arañas son parte de otra secta de mi investigación en la que uno de mis mayores donantes y patrocinadores está muy interesado. Me temo que no puedo decir más que eso debido a mi contrato con ellos. El Uzumaki quería seguir preguntando sobre las investigaciones y los experimentos fallidos del doctor, pero Parker lo interrumpió cuando empezó a hablar animadamente con él, haciendo que los gemelos fruncieran el ceño. ¿Vieron cómo se comportó el doctor cuando mencioné a los animales que no sobrevivieron? Parece que hay algo que no está diciendo ni contando, le dijo Naruto a su gemelo con los ojos entrecerrados, hablándole en japonés a su media naranja. Ella asintió y le respondió, sí. Parecía que tenía un pie en la tumba. El doctor no parece mala persona, pero definitivamente está ocultando algo. Apuesto a que algo salió mal con los otros animales. No lo dudo. Probablemente quiera que su investigación consiga más financiación para poder continuarla. Un fracaso no sería bien visto por posibles inversores y donantes. Si de verdad oculta algo, no saldrá bien cuando salga a la luz, afirmó Naruto con un suspiro mientras su hermano asentía. Los gemelos entonces vieron algo moviéndose por el brazo de Peter, una araña se acercaba lentamente a su antebrazo, con las pinzas moviéndose como si estuviera a punto de morderlo. No reconocieron la especie, pero claro, no eran expertos en arácnidos. Aunque un pensamiento que no dejaba de rondarles la mente era, ¿y si es venenosa? Gwen dio un paso adelante, acercándose sigilosamente a su amiga mientras levantaba lentamente la mano para golpear a la araña. Peter, no te muevas, le advirtió, lo que incitó al genio de las gafas a ajustarse las suyas y preguntar rápidamente por qué. Entonces sintió un extraño cosquilleo en el brazo que no había notado antes, ya que estaba concentrado en Connors, miró hacia abajo y vio a la araña, que se alzaba como si fuera a morderlo. Peter se puso furioso y empezó a sacudir la mano como un loco mientras gritaba bájate. Bájate. En pánico, sin querer, lanzó a la araña de su brazo y la hizo volar por los aires hasta que aterrizó en el dorso de la mano de Gwen, donde la mordió fuerte de inmediato. Esto hizo que Gwen gritara de dolor al sentir lo que solo podía describirse como cientos de agujas calientes y frías que habían sido clavadas en su carne, mientras reflexivamente sacudía su mano para sacudirse también la araña, enviándola al suelo donde el Dr. Connors inmediatamente la pisoteó varias veces para asegurarse de que estuviera muerta. La baterista rubia se tambaleó hacia adelante, escutió saliva y comenzó a tener arcadas, con el cuerpo caliente y frío varias veces. Sintió fiebre y escalofríos, le faltaba el aire y sintió que su piel se humedecía y se pegaba mientras el sudor empezaba a brotarle profusamente por los poros. Miró a su hermano suplicante, intentando gritar ayúdame. Pero no le salían las palabras. Los labios de Naruto se movieron, pero ella no oyó nada salir de su boca. Finalmente, puso los ojos en blanco al perder el conocimiento. Su hermano la agarró rápidamente y la cargó en brazos. Que alguien llame a una ambulancia. Gritó el Dr. Connors, preocupado, lo que provocó que varios estudiantes y algunos de sus asistentes de laboratorio sacaran sus teléfonos para pedir ayuda. Naruto miró la mano de su hermana, que ya estaba hinchada por la prominente mordedura. Luego observó a la araña, ahora muerta, que estaba prácticamente hecha pasta con patas temblorosas. El joven bigotudo echó un vistazo a las jaulas llenas de arañas y notó que todas estaban presentes y contabilizadas. ¿De dónde demonios había salido esta? Fuera de donde fuera, era obviamente agresiva, pues se había tomado la molestia de morder a un humano. Su instinto le decía que tomara a su hermana y corriera lo más rápido posible al hospital.
Sabía que podría hacerlo en 10 segundos o menos con su velocidad mejorada, pero con todos esos testigos presentes, no veía la manera de hacerlo sin exponer sus poderes. Por otro lado, ¿sería seguro hacerlo, ya que aún no dominaba completamente sus habilidades? Probablemente no. Solo podía sentarse y esperar la ambulancia. Sin que nadie lo supiera, el destino había dado un giro drástico respecto a lo previsto originalmente. La simple presencia de los Uzumaki había alterado lo que estaba predestinado. Ahora, los que mandaban solo tenían dos preguntas. ¿Cómo afectaría esto a este universo? ¿Y qué destino les aguardaba a estos dos hermanos?